Hola, hola corazón, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estás escuchando este nuevo episodio del podcast. Aquí África, vengo a hablarte hoy del tema del dinero. Sí, vamos a darle comienzo a esta faceta de mi vida que, como te comenté en el episodio anterior, es una faceta que está en proceso de evolución. Todas están en proceso de evolución, pero bueno, en esta hay muchas etapas, muchas fases, mucha transformación ya lograda, también lo digo con total honestidad, pero todavía, y con la misma honestidad, digo que me queda un trecho considerable. Así que bueno, primero, en este primer episodio quiero que conozcas mi punto de partida con este tema, ¿no? En esta encarnación, en esta vida en la que vengo con el avatar de África, África Martín Giner, pues traigo un origen específico, igual que el que tú tienes, ¿verdad? Todos hemos elegido una familia, un contexto social, cultural y económico para desarrollarnos y para crecer desde ese punto de partida. Entonces, el mío, pues te cuento un poquito mis orígenes. Soy hija de un padre camionero que se ganaba la vida principalmente conduciendo un camión. Tuvo varios trabajos, ¿no? Porque también como hobbies tenía la música y también trabajó en una radio como algo de sonido, técnico de sonido, alguna cosa así. Pero bueno, el principal trabajo del cual él vivía y en la faceta de su vida en la que conoció a mi madre y se formaron familia y nos tuvieron a nosotros tres, mis dos hermanos y yo, él se ganaba la vida como camionero internacional. Luego, mi madre pues ha sido trabajadora de muchísimos tipos de trabajo no cualificados. Desde limpiadora, pasando por ser cocinera, charcutera, cuidadora de personas mayores y no sé si me olvido alguna cosita más, pero bueno, muy polifacética mi madre. Y luego, por otro lado, está mi padrastro, que es mi tío al que, bueno, creo que he contado en algún episodio, no sé si de la salud o así, que he contado este tema, que mi madre se casó en segundas nupcias con un hermano de mi padre, mi querido tío, que nos ha hecho de padre durante muchísimos años, porque ellos se divorciaron cuando yo tenía 8 y, bueno, pues hasta los 22 que yo me independicé, ¿verdad? Ha sido muchos más años bajo la tutela y la educación de mi tío que no tanto de la de mi padre. Y mi tío, padrastro, el trabajo principal que ha tenido toda su vida ha sido cobrador de peaje en una autopista. Como puedes ver, vengo de clase obrera y un poco las características o las creencias que me gustaría resaltar que me han influenciado, ¿no? Y que han sembrado un sistema de creencias en mí. En realidad ahora haciéndome una lista para podértelas compartir, me doy cuenta que bueno, pues son creencias muy habituales en la clase obrera, ¿no? En todo un sector de la sociedad. Pero bueno, te las voy a contar. Creencias que me he apuntado. La vida es dura, te has de esforzar para que nunca te falte el trabajo. El dinero solo llega con trabajo arduo y sacrificio. Los demás tienen suerte, pero nosotros no. Y en esto de la suerte, pues entraba el concepto de que a lo mejor a otras familias les concedían becas para los estudios de los hijos o les concedían algún tipo de beneficio extra en la empresa del padre o de la madre, pero a nosotros esas cosas no nos pasaban. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos más. Nosotros no podemos permitirnos caprichos relacionados a viajes, vacaciones o extras de ese tipo. Los extras que se permitían en mi casa pues era tomar el café en el bar y alguna cosita más, pero ya está. Los ricos no son de fiar. Los ricos son abusones, son unos aprovechados. El dinero corrompe. Mejor ganar lo justito pero ser buena persona. También sobre el éxito, sobre ser un ganador o sobre destacar, que son también como conceptos que yo vinculo al tema del dinero porque son parte, ¿no? Porque tienen que ver con ese sistema de creencias que te condiciona a favor o en contra de ganar dinero. Pues en mi casa también había mucha como resistencia, ¿no? Había unas creencias limitantes en torno a esto. Sobre todo con la parte de destacar. Sí recuerdo varias frases repetidas a lo largo de toda mi infancia y adolescencia que nos teníamos que cuidar mucho de destacar porque si destacabas
tenías más posibilidades de que te hicieran daño, ¿no? De que te dejaran de lado, de que te fueran a buscar por envidia y de que eso al final repercutiera negativamente en ti. Entonces no merecía la pena querer destacar. Igual que el tema de ser un ganador o de ganar, por ejemplo, en los juegos y ese tipo de cosas, no estaba tampoco muy bien visto, porque como que creaba eso una tensión, una diferencia y había como una valoración un tanto negativa de alguien que gana o que es un ganador, ¿no? De este concepto. Ellos criticaban mucho en las películas así como muy americanas, que siempre se promovía un poquito más este concepto, como de ser un ganador y tal, pues en mi casa esto se criticaba. Pasando ahora a contarte un poquito más, no tanto las creencias que se movían, sino bueno, la realidad que vivíamos, en mi casa nunca nos ha faltado en un plano así de estar muy precarios, pero sí hemos sido muy justitos, realmente, pues en la época, por ejemplo, de la escuela, la EGB aquí en España, yo tenía compañeros que desde sexto de EGB que ya hacían los viajes de final de curso, pues ellos podían pagárselo, una mayoría, y habíamos una minoría que no podíamos ir a esos viajes de final de curso porque nuestros padres no podían pagarnos esos viajes. Esto me pasó durante esa etapa de infancia, preadolescencia y toda la adolescencia. Nunca íbamos con ropa de marca ni ropa cara, siempre ropa de lo que se llamaba entonces el mercadillo, estos mercadillos ambulantes que se ponían en los barrios y que, bueno, pues puedes comprar frutas, verduras y ropa, pues en estos sitios compraba mi madre. Hechos significativos de esa etapa mía fue que yo ayudaba a mi madre a limpiar para que ella pudiera ir a más sitios durante la semana y ganar un poquito más de dinero. Ella también lo hacía no solo por esta parte bueno, pues que mi hija me ayude y que yo gane un poco más de dinero para la familia, sino también porque quería como imprimir en mí una ética del trabajo y un saber en dónde estábamos. Así que con 14 años ya me despertaba entre semana bastante temprano antes de ir al instituto, me acuerdo 14, 15 años primero y segundo de BUP, nos despertábamos a las 6 de la mañana, a las 6:30 estábamos ya en un par de sitios donde ella tenía que ir a limpiar, un pub, unas pistas me acuerdo, un club deportivo que tenía pistas de tenis y un restaurante. Había como 3 sitios, íbamos varias veces a la semana, pues en cada día de la semana íbamos a un sitio distinto. A las 6:30 estábamos allí, empezábamos a limpiar y a las 8 cuando habíamos acabado, que entre las dos nos lo teníamos hecho así rapidito, me llevaba al instituto. El premio que me daba era pues que nos tomábamos un café con leche en una cafetería y este era como el regalito de, bueno, como me has venido a ayudar, pues vamos a tomarnos un café con leche aquí en el bar y ya te dejo en el instituto. También empecé a trabajar en los veranos bastante prontito, con 16 años. Ya empecé en un trabajo, me acuerdo en Salamanca, en un año que viví con mi padre, y en ese trabajo estaba llevando la pista de niños de un karting, que fue algo como muy divertido porque, bueno, era un trabajo así interesante, ¿no? Ese año que estuve en Salamanca, que fue cuando empecé el COU es justo ya el curso preuniversitario, ¿verdad? Para los que decidamos hacer carrera, pues en ese año tuve una crisis existencial fuerte y dejé de estudiar. Y los únicos trabajos que me salían, pues eran de allí en Salamanca, que es una ciudad muy de servicios, que no tiene industria y no tiene tampoco mucha cosa, pues el único trabajo que me salió fue de canguro y de chacha en una casa. Así que con 17 años para 18 me puse a trabajar cuidando a un niño y haciendo la limpieza de la casa y la comida, que me acuerdo que me tuve que vender diciendo que ya sabía cocinar cuando, bueno, yo tenía un conocimiento un poco limitado, pero bien, me puse las pilas buscando recetas y la verdad que lo hacía con mucho cariño, con mucho amor y aquello más o menos fue saliendo y la familia con la que estuve estaban muy contentos. Fue toda una experiencia. De hecho, bueno, a raíz de haber trabajado en esto, me di cuenta de que en realidad sí que quería volver a estudiar porque no quería tirarme toda la vida teniendo trabajos no cualificados y verme un poco reflejada en lo que le había ido ocurriendo a mi madre, ¿no? Con sus trabajos. Sobre todo porque yo veía en ellos, en mis padres, en los tres, que no había una sensación interna de autorrealización.
yo ya escuchaba y leía cosas de desarrollo personal en esa etapa y yo decía, madre mía, yo no quiero vivir la vida así. Así la vida es como un poco de esclavitud, ¿no? Si tu trabajo no te gusta y es donde tienes que pasar más horas del día y aparte estás muy limitado en lo que ganas, etcétera. Entonces, bueno, a mí se me despertó ese año el deseo de encontrar algo que me llenara. Y también, bueno, la vida te da estas oportunidades, ¿no? Gracias a que estuve trabajando de canguro en las mañanas, pero tenía las tardes libres, pues se me brindó una oportunidad de hacer un voluntariado y en ese voluntariado fue con niños en un programa social, con una asociación o fundación que trabajaban en colaboración con el ayuntamiento en mi mismo barrio, en el barrio de mi abuela, donde estábamos entonces viviendo en Salamanca, y la verdad es que me descubrió el mundo porque descubrí el sector del trabajo social, descubrí esa profesión, esa formación y dije, wow, ya sé lo que quiero estudiar. Y eso me motivó a recuperar el COU, a volver a empezar el año siguiente, volver a empezar en COU y prepararme bien para entrar en la universidad en la carrera de trabajo social. Eso sí, yo en aquella época había comprobado que también gracias a estar trabajando y ganándome yo mi dinerito y bueno, ayudando un poquito en casa en alguna ocasión, pero también me permitían pues guardarme algo de dinero y comprarme algunos caprichos y tal, yo entendí que yo ya estudiaría, pero yo no dejaría de trabajar, con lo cual esa segunda vez que hice el COU ya la hice trabajando. Entré a trabajar en un restaurante de camarera y bueno, de hecho tuve que hacer el COU en 2 años porque el COU es muy intenso y si estás trabajando 50 horas a la semana como trabajaba yo, pues lo que hice fue negociar en el instituto el hacerlo en 2 veces. Tenían esta opción para personas trabajadoras, adultas, me pasé a nocturno y entonces hice el COU en 2 años. 4 asignaturas un año, 4 asignaturas el siguiente año, mientras yo tenía distintos trabajos. Empecé con el del restaurante de camarera, pero luego fui dependienta y también trabajé en un puesto de un mercadillo. Tuve varios trabajos de jornada completa, pero que me venían bien porque los podía hacer en turnos intensivos y podía compaginarlos con las clases. Y luego en la universidad también elegí el turno de tarde para seguir trabajando por las mañanas. Y entonces ahí, salvo un año que debido a las prácticas no podía trabajar, entonces bueno, ahí acordé con mis padres que no trabajaría y que me podía dedicar a las prácticas y a estudiar. Pero los otros 2 años, de los 3 años que tenía esta carrera, sí que lo hice compaginando trabajo y estudios. Todo esto me curtió. Yo qué partes positivas saqué de las creencias de mi familia, de mis orígenes y de mi propia manera de ser, porque también cada hermano, luego aunque nos hemos criado en la misma familia, cada hermano por su propia tendencia de personalidad y su propia, bueno, historia de vida, pues ha evolucionado de una manera distinta en este área del dinero, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, cosas positivas que yo cogí de mi familia fueron una ética del trabajo muy buena, un sentido de responsabilidad elevado, conceptos también como el trabajo bien hecho, ¿no? Siempre es algo importante, que te da la confianza que a ti nunca te va a faltar trabajo. Ese mensaje yo se lo he escuchado a mi madre de ella misma, ¿no? A mi tío, a mi padre, y es cierto, ellos nunca les faltó trabajo. De hecho, si en algún momento quisieron hacer algún cambio, sabían que, o sea, tenían como esa certeza y seguridad interna en ellos mismos, porque eran buenos currantes, ¿no? Buenos trabajadores, y eso nos lo transmitieron, y yo eso sí que lo cogí, y es cierto que yo en toda mi vida, bueno, en la larga etapa de trabajo como asalariada y luego en la larga etapa como empresaria, pero bueno, especialmente en la etapa de como asalariada, yo he hecho muchos cambios de trabajo y siempre he tenido la certeza que a mí no me iba a faltar. ¿Por qué? Porque soy buena curranta. Fijaros cómo las creencias nos van condicionando, ¿verdad? Algunas te condicionan en negativo y otras en positivo. Este trabajito de haber hecho una buena revisión de mis creencias, de mis orígenes, un trabajo terapéutico que he hecho de distintas maneras, en distintas épocas, ¿verdad? Me ha permitido hacer las paces con mi familia. En este momento yo te cuento esto, pero no hay ningún dolor, ni frustración, ni rencor, ni nada. Tengo clarísimo que yo elegí esta familia, este sistema. Les tengo un cariño tremendo, una mirada completamente comprensiva, compasiva y de admiración en algunos aspectos, porque realmente la época que han tenido que vivir ellos ha sido dura
y lo han hecho siempre con una ética personal muy buena, y donde podrían haberse venido abajo, como yo he dicho a veces en entornos personales, mi familia era carne de cañón de servicios sociales y nunca lo fuimos. Esto lo que quiero decir es, por circunstancias difíciles que hemos ido pasando, hubiéramos podido caer en la exclusión, ¿no?, en distintos aspectos, y haber requerido de ayudas sociales de este tipo. Y sin embargo, no, ellos, gracias a su ética del trabajo, a su ética personal, su responsabilidad y bueno, pues esta manera de ser, siempre tiraban para adelante y acababan surgiendo como soluciones o arreglos que permitían vivir, pues dentro de de una manera modesta, vivir bien, vivir cubiertos. Algo que he cogido de mi padre biológico, que es distinto a lo que he de alguna manera interiorizado más por parte de mi madre y mi padrastro. Por parte de mi madre y mi padrastro ha sido como más bien esa ética del trabajo, ¿no? El trabajo bien hecho, el esfuerzo y el ser una persona responsable en la vida. Pero de mi padre ha sido el permitirme soñar, permitirme tener un sueño e ir a por él, ser un poco atrevida, ¿no?, valiente, arriesgada a luchar por lo que quiero. Él lo intentó con todas sus fuerzas. Él tenía pasión por la música, también tenía pasión por la espiritualidad, una espiritualidad vivida a su manera, no católica, apostólica y romana, ¿no?, sino bueno, a partir del estudio de las Sagradas Escrituras, como él lo llamaba, pues la Biblia y todos los textos sagrados, y a partir de otras formaciones que supongo que hizo, que yo desconozco ahora el detalle, pero digamos que sí que tuvo un llamado de conectar con esa parte divina y traer un mensaje de amor y de cambio y de transformación a la tierra, ¿no?, a las personas. Ahora veo y entiendo de dónde me viene a mí todo este llamado interno que estoy viviendo y que, bueno, estoy feliz y contenta de ser así, de ser como soy, de haberme conectado por fin a mi alma, a lo que realmente soy y me gusta hacer y ofrecer, ¿no? Él no es que fuera un sanador, no, en este sentido no nos parecemos. No, su vocación no era guiar a otras personas en sus procesos de transformación ni de sanación emocional o personal de ningún tipo, sino que la parte en la que coincidimos es quizá en la necesidad de una vida espiritual, en la necesidad de darle un sentido a la vida desde la unión con lo divino, con Dios, como tú lo quieras llamar, el universo, y la capacidad como de ver un poco más allá. Él interpretaba en las lecturas que hacía de las Sagradas Escrituras los mensajes, él canalizaba, ¿no?, recibía a su modo mensajes. Él escribió, tiene textos por ahí que, bueno, pues no se llegaron a publicar, yo lo tengo ahí guardado, y en este sentido se sentía él como un mensajero divino, que es un poco como me siento yo, ¿no? Entonces, bueno, esta influencia paterna, que durante muchos años yo no le di valor a esta influencia, al contrario, me causó poco de rechazo porque mi padre, pues económicamente no estaba bien, se tiraba muchas temporadas que no trabajaba para poder encerrarse a estudiar y leer y escribir sobre estos temas espirituales. Y eso hacía que tampoco pudiera ayudar en casa o proporcionarnos un sustento. Y a mí esa parte no me gustaba, o sea, hacía que yo le cogiera rechazo a todo lo que él hablaba y tal, porque yo veía que no estaba siendo compatible con una vida responsable terrenal. Él había dejado de lado ahí a mi madre porque se volvió a casar y porque era una curranta, pero si no, no había contado con la ayuda de él, ¿no? Entonces, bueno, había ahí como cosas que yo valoro más ahora que no en aquellas etapas, pues adolescente, en la etapa universitaria o incluso la primera juventud. Mi padre murió cuando tenía 64 años y se murió con la música dentro, como se suele decir en el ámbito artístico, tanto con el hecho de que nunca tuvo éxito con la música, aunque lo intentó, tocando la guitarra y cantando canciones y tal, como que no tuvo éxito con la publicación de sus textos, que él lo intentó con varias editoriales de sus libros,
de esta vertiente espiritual. Entonces, él tuvo como estas dos pasiones, la música y la espiritualidad, pero no logró el éxito en este sentido. Y sí que antes de morir, que yo tuve ocasión de verle un fin de semana, vino a visitarme, la vida yo creo que nos regaló esto, nos regaló esa oportunidad de encontrarnos después de un año de no hablar y no vernos. Me hizo esta visita y luego 3 semanas después murió de muerte súbita. Y en esa visita que me hizo, yo vi su derrota, vi su dolor interno, su dolor emocional por haber llegado a los 64 años con la música dentro. Él me dijo que la vida se le estaba haciendo dura, que ya no le veía sentido, aunque nunca habló de suicidio ni nada parecido, solamente estaba pesaroso. Yo recuerdo haberle dicho, papá, no te preocupes, te puedes reinventar, eres joven, puedes tener otro sueño, igual es que este sueño no era para ti. Pero bueno, él se marchó, me acuerdo yo que amanecí y él ya no estaba en casa, se había desvelado y de madrugada había cogido el coche y se había ido. Yo vivía en Madrid entonces y él vivía en Alicante, en Torrevieja, y hay como 400 kilómetros de distancia. Esa fue la última vez que le vi y 3 semanas después murió. El legado que yo considero que me ha dejado mi padre es este legado de inténtalo con todas tus fuerzas. Tenemos ese derecho, ¿no?, de soñar y de ir a por el sueño. Que salga bien o no salga bien, que consigas o no consigas, bueno, pues creo que ahí hay algunas cosas que mi padre no pudo ver, no pudo hacer aprendizajes, que yo sí estoy haciendo en esta vida, pero ese gran legado para mí ha sido muy valioso porque creo que me permito y me he permitido toda mi vida perseverar en la búsqueda de mis sueños, como sentirme con derecho a ir a por mis sueños, porque de algún modo él lo hizo consigo mismo, aunque él no lo consiguiera. Y hasta aquí, mi querido corazón, te puedo contar en este primer episodio del tema del dinero. Como ves, estamos todavía en una fase muy previa, pero que estas son las bases que han condicionado mi mente y, por tanto, mi vida económica. En los siguientes capítulos iremos analizando cuáles son las transformaciones que ya he logrado y, bueno, espero que algo de todo esto te pueda ser útil para que tú también hagas esta revisión interna de ti misma y para que tengas algo de inspiración sobre la evolución que todos podemos hacer. Y bueno, pues antes de terminar, quiero dejarte aquí dicho que en este momento tengo 2 plazas vacantes del acompañamiento espiritual individual, un servicio individualizado que ofrezco. Además, he creado una página para que puedas descubrir en qué consiste, para quién es. De hecho, he colgado un vídeo que te cuento 8 casos reales que he tenido en el último año de acompañamientos individuales para que, bueno, puedas entender qué tipo de cosas se pueden trabajar con África. Bueno, ahí tienes ejemplos, ¿vale? Tienes la información aquí acompañando al episodio del podcast y bueno, yo abro y cierro procesos según la agenda disponible. Ahora abro 2 plazas. Esta semanita, bueno, hasta que se cubran, estarán esas 2 plazas disponibles. La forma de contactarme, ya sabes, por correo electrónico en africa@africamartin.com. Ahora sí, mucha luz y mucho amor. Te mando un abrazo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.